Los bendiga, hermanos. Bueno, otro jueves más para estar con ustedes. Para mí es un privilegio grande de poder dar la palabra para que entre en sus hogares, la reciban ustedes y que toda revelación del Evangelio es un misterio muy hermoso y grande, que solo lo podemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ese misterio revelado, así como Dios se lo ha revelado a tantos siervos de Él y también a sus apóstoles. Y nosotros tenemos este privilegio grande, ¿no? Grande, de ver los misterios de Dios, que son, para mí al menos, los misterios de Dios nos hacen crecer mucho en la palabra, mucho nos hacen crecer. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes esta palabra, hoy con ustedes, de decir los misterios de Dios. Los misterios de Dios es lo más íntimo que podemos tener en la palabra. La palabra es todo, para todos nosotros. Entonces nosotros mismos podemos hacer lo mismo de recibir la palabra, escudriñar la palabra para tener los misterios revelados de Dios. Son, quizás los misterios de Dios son ¿cómo le puedo decir? Inmensos. No tienen explicación para el mundo que no los conoce, pero para nosotros sí, por la palabra revelada. Entonces son muchos los misterios, que pueden ser misterios revelados ya en la palabra y misterios revelados personalmente a nosotros. Esos misterios como cristianos que nosotros somos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este mensaje. Padre, te damos gracias con todo tu amor, que no hay amor más grande que el tuyo sobre nosotros, Señor, que diste a tu Hijo por la vida de nosotros, por esa vida eterna. Señor, te pido que nos des el entendimiento, el conocimiento de todas las cosas que podemos predicar y hablar, porque tu palabra dice que somos reyes y sacerdotes de ti, Señor, así como dice Efesios 6:20, Señor, de que nos diste la palabra y el misterio de la palabra para que con denuedo hablemos con Él. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas y todo lo que tienes en este libro sagrado y santo, para la gloria de Dios. Hermanos amados, quisiera que me acompañen a Hebreos capítulo 6. Hoy vamos a dar una enseñanza de los misterios, 10 misterios más o menos podemos dar para profundizar la palabra y que también ustedes puedan estar interesados en que Dios les revele los misterios del Evangelio para la gloria de Dios. Entonces, si quieren acompañarme a Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1, por favor. Y esto lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer nosotros como cristianos, que ya estamos crecidos, cristianos que están empezando, y también alguien que está por primera vez, que tenga el interés de querer sentir los misterios grandes del Evangelio. Por eso, para nosotros que estamos crecidos, el peligro es de no avanzar en el Evangelio, no avanzar en querer crecer. Ese es el peligro. Entonces voy a dar la escritura de Hebreos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, y dice lo siguiente. Búsquenlo, si lo tiene ahí en la mano. Gloria a Dios. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Entonces, uno de los fundamentos de nosotros fue el arrepentimiento, que todavía sigue siendo, porque perfectos no somos, pero lo bueno es reconocerlo. Y esto es lo que quiero decir en el segundo versículo. Dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén.
nosotros sabemos que en verdad Dios lo permite a quien lo ama, a quien lo encuentra en su amor, en su misericordia. Entonces, es tiempo, hermano, de que empecemos a avanzar un poco más en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es sagrada. Podamos entender lo que Dios quiere con nosotros. Lo que Dios quiere con nosotros. Por eso hay misterios que son personales en nuestras vidas. Entonces, quiere decir que estos son sus propósitos eternos. Propósitos de Él por la eternidad, por la vida nuestra que es eterna. Amén. Entonces, esto declara que debemos dejar las enseñanzas elementales y avanzar hacia la madurez, Siempre respetamos a los hermanos nuevos, que un día empezaron como empezamos nosotros, y así también cualquiera que puede estar escuchando esta palabra, que recién empieza el Evangelio, que pueda permanecer, porque el Evangelio y toda la Escritura de Dios es permanecer en las Escrituras divinas que Él tiene. Entonces, por eso Él se preocupa por nosotros, hermanos. Él se preocupa de que nosotros podamos tener las enseñanzas como Pablo les enseñó a todos, aquellos que tanto a las iglesias que él fue y era apóstol, ese era lo que él enseñaba, el misterio del Evangelio, que le había sido revelado a él, para que fueran revelados a ellos. Entonces, esto es lo que nosotros queremos también para nuestra iglesia. Y sé que tengo hermanos que Dios les revela la palabra, Dios les revela en su misión de querer amar cada día más a Dios. Este es el misterio del Evangelio, hermanos. Amén, amados. Si ustedes me quieren acompañar, por favor, a Proverbios capítulo 25. Proverbios 25. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 2 y dice así. Búsquelo tranquilo. Proverbios capítulo 25 y dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. En otra Biblia dice encubrir la palabra. Pero honra del rey es escudriñarlo. Escudriñarlo quiere decir que nosotros tenemos el privilegio de escudriñar las palabras, porque Dios nos puede estar hablando por la palabra y quizás la leemos así de corrido, como leemos un libro, como leemos cualquier... No, tenemos que prestar atención, aunque sea la tenemos que leer 2 o 3 veces para que podamos tener esa revelación. Y dice el versículo 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra. Para que tengamos esos misterios de la profundidad de la tierra, la altura de los cielos. Esto es algo que a nosotros nos conmueve, pero mucho, mucho, hermano. Entonces, hay secretos escondidos en la palabra de Dios que no se ven por encima, no se ven. Hay que realizar una investigación, es como una investigación, tener sed de la palabra, sed de querer algo, amén. Entonces, ir recordando las pistas y así empezaremos a entender todo este asunto como lo dice la palabra. Y ahora, si me quiere acompañar a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Dios. Que nos regocijamos que estamos dando el Apocalipsis en las reuniones virtuales con los pastores, maestros, profetas y también discípulos. Es una enseñanza y un crecimiento muy grande. Para cuando más le parece difícil a usted es cuando más Dios se le va a revelar. Cuando Dios más se va a revelar. Por eso estamos dando esta palabra tan hermosa, porque ayer hablábamos justamente de que es mucho mejor el final que el principio. Amén. Y esto queda para nosotros. Entonces, siempre es mucho mejor el final que el principio. Gloria a Dios. Entonces, tienen todos Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer, gloria a Dios.
el versículo, vamos a leer del versículo 4 lo que Dios o Jesús, los dos son iguales, los dos son uno. Le habla a Juan y dice así, él saluda a las 7 iglesias y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el versículo 6, principal, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén, amados. Amén. Entonces, ahora yo quiero compartir con ustedes esta hermosura que es poder ver los misterios del Señor, ver estos misterios y los misterios ocultos de la palabra, Si ustedes me quieren acompañar a Filipenses capítulo 4, gloria a Dios. Está después de Efesios. Filipenses capítulo 4, vamos a leer del versículo, gloria a Dios. Filipenses 4, versículo 12. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Así hablaba Pablo, la enseñanza que él nos deja a todos nosotros que fuimos declarados, fuimos avisados de ser reyes y sacerdotes del reino. Y dice así la palabra. Pablo le dice a los filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más en estos tiempos, creer esto que él sabía a quién predicaba, a quién. Yo siempre que nombro a Pablo, él fue al tercer cielo. Toda esa sabiduría, toda esta inteligencia que da, es para que nosotros podamos ir al tercer cielo, al paraíso como fue Él. Él es todopoderoso. El Señor es todopoderoso. Y ese privilegio tan grande que tuvo, usted no puede imaginar si un día usted es trasladado, es guiado por el Espíritu, por Dios y es llevado. Pero tenemos que permanecer en la palabra. Justamente hoy me llama un pastor a la mañana y me dice, no le des perlas a los cerdos, no le des perlas a... Vio pastor que dice, sí pastor, le digo, pero es que tenemos que darle perlas a los que están ya crecidos también y los que están en la iglesia también, porque va a venir la necesidad de que va a haber palabra y van a desear palabra y va a ver que no van a tener palabra. Nosotros ahora tenemos este privilegio de poder dar la palabra virtualmente, pero ¿sabe cuántos extrañan la iglesia? ¿Cuántos extrañan el lugar donde estábamos todos unidos, todos congregándonos? Y bueno, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes, de estos misterios que el Señor nos da. Amén, amados. Estos misterios tan grandes. Vamos a ir a ver, yo creo que no los puedo ver yo, pero ustedes, si yo les pregunto, ¿le anhela a usted? Anhela, no quiere, le anhela. Anhela es desear algo para saber los misterios del Evangelio, esos misterios divinos.
y de todo este libro santo, como se lo reveló antiguamente a los profetas, también los encuentros que tuvo con reyes, como David y muchos reyes también, que se le presentó el Señor. Y esto es lo que nosotros sabemos y tenemos que ver. Si ese pueblo, bueno, le falló tantas veces, pero Él los perdonó, porque la misericordia de Él es muy grande. Pero tuvimos ese privilegio de hoy también ser pueblo de Él, pueblo del Israel celestial. Que esto es lo que nos viene a nosotros a dar esta bendición tan grande, hermanos. Amén. Entonces, si ustedes me quieren acompañar, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Un poquito para adelante. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 4, versículo 3. Gloria a Dios. Y dice así, vamos a empezar del 2, vamos a hacer un versículo más. Esta es la gracia del cristiano. Persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo a tiempo. Amén. Redimiendo a tiempo. Esa es la bendición. Ahora vamos a empezar a dar los misterios. Si Dios quiera que me dé el tiempo para poderlo dar, los 10 misterios hermosos. Los misterios revelados que nos muestra aquí un siervo de Dios, un siervo que lo hizo Dios, un apóstol Pablo, que yo al menos soy muy bendecido. Gracias a Dios. Y reconozco como Pablo tan bendecido, sé que tengo hermanos muy bendecidos y sé que tengo hermanos amorosos que aman a Dios, más en este tiempo, que aman al Señor. Y ellos son cuidados, guardados y librados. Entonces, gloria a Dios. Entonces quería compartir yo el misterio de Cristo, por ejemplo, el primero. Váyame usted ayudando también. El misterio de Cristo primero. Si lo quiere anotar, lo puede anotar para que lo pueda tener. Qué lindo anotar en las Escrituras. El misterio de Cristo. Y lo vamos a dar a conocer en el mismo Colosenses capítulo 4, pero ahora el versículo 3 solo. Y dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Escuche, mire, este es el misterio, que nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta es la palabra, por eso di toda la Escritura, pero este es el versículo principal. El misterio de Cristo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Así empieza el misterio. Este misterio, fíjese usted lo que dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ahora, ¿cómo nos abre la puerta el Señor para tener los misterios de Cristo? Pueden ser por la prédica que usted recibe cuando se congrega, puede ser cuando usted lee la palabra, cuando usted hace un discipulado. Esos son los misterios que Dios va a revelar a todos, porque Dios, yo ayer me gozaba porque había hermanos que preguntaban y Dios le reveló y yo me gozaba porque Dios revela, por eso si no es en los estudios, todo lo que estamos preparando, discipulados, estamos haciendo
la palabra que estamos dando entre los pastores y todo, Dios revela, Dios enseña, Dios queda eso grabado en nuestro corazón, más en estos tiempos. Entonces, este es el primer misterio. Mire usted, el misterio de Cristo. Si quiere anotarlo en otro. Segundo misterio, el del cuerpo de Cristo. Ese es el segundo misterio. Y ya que estamos en Colosenses, si me quiere acompañar a Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 24. Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Entonces, dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire el segundo misterio. El segundo misterio es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué profundidad tiene? Entonces, yo lo voy a leer otra vez. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire usted, Pablo sufría por la iglesia. Él sufría por la iglesia. Quiere decir que este es el segundo misterio del cuerpo de Cristo. Amén. Y dice el siguiente versículo, el 25. Gloria a Dios. Dice así el versículo 25, para la gloria de Dios. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire usted, cumplidamente, acá viene el versículo 26 y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A sus santos. Entonces dice, versículo 26, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, nuevamente misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire qué privilegio hermoso. ¿Para qué? Para que tengamos la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, la esperanza de gloria. Amén, amados. Esto es algo que uno lo puede sentir, lo puede palpar, leyendo, escuchando, poniendo atención a la palabra. Bueno, vamos al tercero, el misterio del matrimonio. Miren los misterios que hay. El misterio del matrimonio. El matrimonio también es un misterio. Amén. Entonces, el misterio del matrimonio, si me quieren acompañar, Efesios capítulo 5, versículo 30, vamos a ir. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 30, por favor. Y dice, gloria a Dios, gloria a Dios. Búsquelo tranquilo, búsquelo. Y dice lo siguiente, búsquelo. Efesios capítulo 5, versículo 30. Dice así la palabra del Señor: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así lo dijo el Señor desde el principio. Ahora mire el versículo 32. Grande es este misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo,
Esto respecto a Cristo y la iglesia. Quiere decir que vamos a hacer matrimonio, que Él va a venir a buscar a su esposa. Somos la novia de Él. Este es el misterio del matrimonio de Dios, que lo compara con el matrimonio de uno, del amor a su esposa, y su esposa el amor a su esposo. Entonces dice, grande es este misterio, el versículo 32, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, amado. Esto es la unidad de la iglesia, la unidad de los matrimonios. Matrimonios hermosos que han sido restaurados, familias restauradas. Entonces él lo compara del esposo con la esposa, que es Cristo y la iglesia. Amén, amados. Entonces, bueno, vamos a ir ahora, anótelo por las dudas. El cuarto, misterio de Dios, el Padre. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a leer por favor del versículo 2. Bueno, empecemos del 1 para que podamos ver la bendición y la revelación de Pablo. Cómo les enseñó a todos ellos y cómo siguió el Evangelio hasta hoy, casi 2000 años, hasta hoy. Cómo lo respaldó la palabra. ¿Hasta dónde llegó el Evangelio? Hasta el fin de la tierra, hasta el fin de los tiempos, como Dios lo había profetizado, Jesús lo había profetizado. Mire lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Escucha, lo que está diciendo Pablo. Y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. La lucha que tenía él como apóstol con huestes espirituales de maldad. Mire, por eso dice, lo tengo por vosotros, la lucha, la gran lucha que yo tengo por vosotros. Y dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiere decir que este es el misterio del Padre, que los dos son uno. Entonces, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Esa es una enseñanza de Pablo para todos nosotros. Una enseñanza que tiene mucha bendición. Él estaba preparado para sufrir, como empezó la palabra, sufrir hambre, sufrir lo que tenía que sufrir. Él estaba preparado, porque estaba Cristo con él, estaba Dios con él. Y supo soportar todo lo supo soportar. ¿Gracias a quién? A Dios. Y dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mire dónde está el misterio de Cristo, de Dios y de Cristo. ¡Qué bendición! Lo voy a leer nuevamente el versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Que nadie los engañe con palabras persuasivas. Que tengan el discernimiento de que el que está dando la palabra, el que está predicando, tenga la unción del Espíritu Santo. Entonces esto es lo que nos enseña él. Así que tenemos ya 4 misterios. Amén. Y vamos a ir al quinto misterio, que es el ministerio de la piedad. Ese ministerio tan grande, pero
tan grande que tiene Dios para todos nosotros, el misterio de la piedad. Ahora vamos a ver en el ministerio de la piedad, está en 1 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer 14-16. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, a ver si lo tienen todos. Búsquelo tranquilo. Vamos a ir. 1 Timoteo, capítulo 3. 3. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 14, por favor. Gloria a Dios. Prestemos atención porque viene un cambio en la iglesia. Prestemos atención que viene un cambio a la iglesia, de estos ministerios que se van a cumplir en la iglesia. Los mismos ministerios y misterios de la iglesia primitiva. Viene un cambio en la iglesia, después de todo esto que está pasando. Me conformo cada vez más la prueba. Me conformo cada vez más en la prueba. Porque todo esto tiene un propósito, amados hermanos. Entonces vamos a ver el gran misterio aquí en la piedad. Y dice, es el número 5. Amén. Y dice, les dije que era versículo, y vamos a leer del 14 al 16. Y dice lo siguiente. Esto te escribo, le está hablando a Timoteo. Le está hablando a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas que debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente columna, baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el ministerio de la piedad. Amén, amado. Y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El gran misterio, que vino Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? Para revelárselo a sus discípulos. Les revelaban los misterios del Evangelio, no solo a los discípulos, le hablaba en parábolas. Y esto es lo que Pablo tuvo la revelación de Dios, que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, amados. Amén. Entonces esto es lo que tenemos que tener nosotros por conocimiento y creer. Ahora viene el misterio después de los otros misterios que hemos dado, que es el cuerpo. Yo lo voy a repetir otra vez por si alguno lo estaba notando y no lo notó. Dimos primero el misterio de Cristo, después dimos el misterio del cuerpo de Cristo y después dimos el misterio del matrimonio, el misterio de Dios el Padre, el ministerio de la piedad y ahora viene el ministerio de la fe. La fe es un misterio grande, muy grande, que solo Dios te lo puede dar, pero depende de ti, es personal. La fe es todo en nosotros, es creerle a Dios, ver con nuestros ojos cerrados lo que estamos viviendo, lo que estamos esperando. Creer, eso es porque el que no cree lo hace a Dios mentiroso. Naturalmente. Entonces vamos a ver el misterio de la fe en 1 de Timoteo. Vamos a leer capítulo 3, ya que estamos aquí en Timoteo, y vamos a leer del versículo 8, 3, 8. Esto es para todos
Por eso digo, viene un cambio en la iglesia. Que Dios revele para levantar los diáconos, levantar los ministros, levantar ancianos, y este es el misterio. Viene un tiempo nuevo, un tiempo de misterios de la iglesia. Y dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que el ministerio de la fe está en tener limpia la conciencia, de ser testimonio en cualquier parte que podamos estar. Es el respaldo del Espíritu Santo. Y dice el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. En todo. Entonces, este es el misterio que vamos a empezar ya a darlo a conocer, y todo lo que se cumple en estos ministerios que son de la fe. Y el ministerio divino. Entonces, aquí vamos a ir ahora al ministerio de la iniquidad. Al misterio de la iniquidad. Amén. Para que usted tenga la revelación de cualquier que pueda estar en la iglesia o en un lugar donde usted pueda ir, Dios le va a revelar la iniquidad que está con esa persona que usted está hablando, con quien se está juntando, para la gloria de Dios. Por eso dice el misterio de la iniquidad. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, si me acompañan. Gloria a Dios. Capítulo 2. Vamos a leer del versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo tienen. Gloria a Dios. Dice así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta él a su vez sea quitado en medio. Quiere decir que va a ser descubierto. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios no lo permitió porque venían con un espíritu de iniquidad para dividir la iglesia. Para eso venían. Por esto Dios los envía un poder, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron. Mire usted, se complacieron en la injusticia, en la injusticia. Esto es lo que tenemos que ver, este misterio que es el de la iniquidad. Mire usted, este es un misterio hermoso. Dios va a revelar, Dios no va a permitir que usted es un hijo de Dios y que alguien lo quiera engañar, tenga que querer hacer una iniquidad con usted.
Dios lo va a sacar a la luz, se lo va a sacar, va a aparecer un ángel, va a aparecer alguien que lo va a cuidar. Y así mismo, que entren en la iglesia, Dios cuida la iglesia, Dios cuida el altar cuando hay santidad, hay amor a Cristo, somos todos privilegiados de Él, de tener este gran beneficio del Señor, guardados por Él y amados por Él, cuando cuidamos la iglesia de Cristo, no es de nadie, la iglesia es del Señor, pero Él nos pone como atalaya, por eso tenemos que ser iglesia primitiva, en todas las cosas, iglesia primitiva, amados, amén. Ahora vamos a ver el noveno, amén. No, perdón, vamos a ver el octavo, el misterio del Evangelio. Este sí que es un misterio también muy grande, el misterio del Evangelio. Es un misterio poderoso. Si me acompañan, Efesios 6, 19. Poquito para atrás. Un solo versículo vamos a leer. Dos podemos leer. 19 al 20. Búsquelo tranquilo. Este es el misterio del Evangelio. Está escrito. Gloria a Dios. Y dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¡Qué hermosura! Mire usted, qué hermosura. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermosura divina del Espíritu Santo, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Embajadores del Evangelio, embajadores del reino de Dios para nosotros. Después tenemos el otro, el misterio de la transformación. Un misterio de la transformación. Este es el misterio grande donde Pablo tuvo la revelación divina, de que vamos a ser transformados. No somos perfectos, pero vamos a ser transformados. Si me quiere acompañar, 1 Corintios, por favor. 1 Corintios. Quito para atrás, 1 Corintios, capítulo, gloria a Dios, 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leer del versículo 50. Y este es el ministerio de la victoria final para nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, los que amamos a Dios. Y ya para estar terminando, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio. Fíjese bien, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es el misterio de la transformación. Solo tenemos que perseverar y amar a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después Dios se encarga del amor que usted tiene en ese corazón. Y yo sé cuánto aman mis hermanos amados al Señor. Cuánto aman, porque cuando ama al Señor, ama a la iglesia, ama su obra. Y dice, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo estoy esperando, todos los días lo espero. Y dice el versículo 53,
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire qué privilegio tenemos. Esto se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Amén. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo, dice lo mismo en su Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Dónde va a crecer usted? ¿Dónde va a crecer? En la obra del Señor. Él nos ve como árboles. Ayer estábamos hablando como árboles, que Él nos ve como árboles nos ve, creciendo. Fíjese, amados, sé firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Yo le agradezco a Dios que tengo hermanos de muchos años, hermanos que han perseverado, están en la iglesia de 15, 17 años, y en la célula, 22 años que han empezado en la célula en este hogar, y están con nosotros. Una bendición muy grande para la gloria de Dios. Y el que se llega a la unidad, a la iglesia, tiene que compartir, estar unido con todos, si no, no puede permanecer, porque Dios conoce los corazones de todos nosotros. Ay, creo que me da el tiempo para el misterio de Israel. Vamos a ver el misterio de Israel. Ya para terminar, si me quieren acompañar a Romanos capítulo 11. Misterio de Israel. Romanos capítulo 11, el capítulo 11, gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 25. Gloria a Dios. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 25. Y dice así la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén, hermanos. Entonces, este es el misterio de Israel. Endurecimiento, que endurecieron mucho el corazón. Que no nos pase a nosotros lo que pasó a ellos. Nosotros tenemos un corazón de carne que nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que es más hermoso para todos nosotros. Entonces, hermanos amados, el privilegio del Señor. Y ya ahora, para terminar, a cada uno de estos misterios, Dios revela sus propósitos eternos y su consumación final, es lo que hemos leído. Papel. ¿Y qué papel, fíjese, tienes tú en tus planes? Solo descubrir y entender, porque los planes de Dios son de Él. Los planes divinos de Dios son todos de Él. Entonces, quiere decir que nosotros hoy debemos empezar a tener esa conciencia, esa maduración para que podamos descubrir y entender los misterios de Dios. Así lo declaró el apóstol Pablo para todos nosotros, y más en Corintios. Y esta última la voy a dar porque la tengo que dar, porque con esto sí terminamos, hermanos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta es
el misterio de todo lo que hemos escrito hoy, lo hemos leído para tener la sabiduría espiritual. Esto es lo que vamos a leer ahora. Y dice así la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Voy a repetirlo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. Escuche, mire usted, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos, no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos amados. Así que privilegio como reyes que hemos sido hechos en Cristo, tenemos la posición de entender todos los misterios de Dios. Si usted lo anhela, todos los misterios de Dios que tiene para nosotros, cosas ocultas desde los siglos de los siglos, pero que ahora están siendo reveladas para nosotros. Por eso tenemos que estar preparados para nuevamente, cuando abramos la iglesia, tener este privilegio tan grande, esta bendición tan grande, que va a ser el cambio de los misterios divinos. Y Dios se va a manifestar, porque muchos quizás dudan o no creen, pero Dios se va a manifestar en todos estos misterios, que son tan grandes y poderosos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu mensaje, Señor, en el nombre bendito de Jesús, Padre. Yo te agradezco cuánto nos ama y cuánto quiere hablar a tu iglesia como a todos nosotros, Padre. Yo te pido, Padre, en todo mi corazón, mi alma y mi espíritu, que tengan el anhelo de querer recibir la revelación y los misterios de tu enseñanza, los ministerios de la sabiduría de Dios para nosotros, que es un privilegio tan grande que no todos lo pueden tener o no lo quisieron tener, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pido por el crecimiento, sabiduría de la Iglesia Vida en Jesús, y para los hermanos que están escuchando o viendo esta prédica, Señor, yo los bendigo, Padre. Y hoy es día de sanidad y liberación, Señor, porque también nos liberaste, Padre. Ese misterio también que es de la liberación, Señor, hiciste en nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús. Señor, un día nos llamaste por primera vez, y si hay alguien que quiere recibir al Señor como dueño y Señor de su vida, y quiere ser hijo de Dios y dejar de ser, Señor, como era antes, que era, Señor, creación, Señor. Era creación, Padre, en el nombre bendito de Jesús, que pueda hoy querer ser un hijo para tener los beneficios divinos que tiene con todos nosotros, con la iglesia de Jesucristo, Padre, para la gloria de tu nombre. Que ponga su mano en el corazón, cierre sus ojos en reverencia a Él, y que pueda repetir estas palabras con el amor de Cristo. Señor Jesús, yo te doy gracias que hoy he escuchado tu palabra.
Te pido perdón porque sé que soy pecador, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Mejor que tú, Señor, nadie conoce mi vida, pero sé que el peor pecado me lo estás perdonando, Señor. Porque quiero volver a la vida, pero una vida nueva, una vida de salvación. Y te declaro como el Señor de mi vida. Señor Jesús, gracias, gracias por tu sangre, que hoy puedo ser salvo por la oración que te declaré y ser hijo tuyo. Salva mi casa y toda mi familia, Señor. Amén y amén. Señor mío y Padre mío, y día de sanidad, liberación. La palabra también libera, la palabra sana, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que tiene problemas de salud, Señor, que ponga ese problema, Señor, ante la palabra que hemos predicado, Señor, de este Evangelio divino, de los misterios del Evangelio, porque están los misterios de los milagros, Señor, los misterios de la sanidad, Señor, los misterios de la liberación, Señor, y que hoy puedan ellos ser libres y sanos. Amén. Donde pueden poner su mano, sí, Señor, en el nombre bendito de Jesús, para que puedan ser libres de sus huesos. Sí, Señor. Problemas de pies, de pie plano, de pie que puedan tener deformados, Padre, los huesos, en el nombre de Jesús, de la columna vertebral, cervical, sí, Señor, toda enfermedad de cáncer, sí, Señor, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, toda enfermedad, Señor, gloria a Dios, que tienen en la sangre, sí, Señor, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, amén, que renuncien a la generación, amén, renuncio a la maldición, repita, renuncio a la generación de maldición de familia, en el nombre de Jesús, de toda enfermedad que estoy arrastrando sí, por la descendencia de mis ancestros, gloria a Dios, que no sé lo que han hecho. amén, Pero hoy renuncio yo, con la autoridad que tengo de ser hijo tuyo. gracias, Señor, En el nombre de Jesús, bendice, renuncio a esa maldición hereditaria, y por la sangre de Jesucristo y por su llaga me declaro sano, libre de pecado y libertad en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados, que esta bendición ha llegado a sus hogares, porque la palabra entra con poder, salvación, liberación y sanidad. En este jueves de sanidad y liberación, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Que Dios los bendiga mucho, mucho, y que sean bendecidos para la gloria de Dios. Amén y amén.